Hola, esto es Lincoln Sensei y hoy veremos el ejercicio número 1 del taller número 3. ¡Comencemos! Lincoln Sensei. Si estás en YouTube te aparecerán unas tarjetas para que vayas al video anterior y para que vayas a la lista de reproducción completa, donde podrás aprender los conceptos clave para este tipo de ejercicios. Como hemos venido trabajando, quiero que tú al otro lado digas lo que tenemos que hacer. Lo primero que debemos hacer es... Correcto, es encerrar los términos algebraicos. Entonces, como te lo expliqué en la clase pasada, dos términos se separan entre sí por la suma o la resta, por el signo más o el signo menos, y se separan de la siguiente manera. Lo primero que quiero que hagas es que alistes papel y lápiz para que tomes apuntes y resuelvas el ejercicio junto conmigo. Vas a tomar tu lápiz y lo primero que vamos a hacer es encerrar los términos algebraicos. Entonces, el primer término lo vamos a encerrar de esta manera. Hay un más invisible acompañando a la X. Recuerda que un término está formado por signo, números y letras. El signo puede ser positivo o negativo. En este caso podemos observar que tenemos una X. Y esa X es equivalente a decir un más 1 invisible que está multiplicando a la X. ¿Por qué decimos que es invisible? Porque si no lo ponemos, se sobreentiende que es positivo. Veamos, si ponemos por ejemplo solo la X y está justo después del igual, se sobreentiende que es positivo. Y si multiplicamos 1 por la X, porque recordemos que un número junto a una letra indica que el número está multiplicando a la letra. Y cualquier cosa multiplicada por 1 es igual al mismo resultado, sigue siendo X. Es como si dijéramos 1 multiplicado por 4, sigue siendo 4. 1 multiplicado por 100 sigue siendo 100. Entonces, 1 multiplicado por X sigue siendo X. En otras palabras, el 1 se vuelve invisible. Entonces, ya sabemos que esa X tiene un más 1 invisible. Entonces, todo esto sería un solo término. Pero acá no nos aparecería el más. Sabemos que este más es invisible y la forma correcta de encerrar el término sería la siguiente. Empezamos a encerrar el término y justo antes del más, hasta ahí llegamos. Recuerda que tú debes hacer lo mismo en tu casa, vas a encerrar los términos con tu lápiz, pero lo vas a hacer muy suavemente, casi que ni se vea para que luego no sea necesario borrar este círculo con el cual estamos encerrando el término. Correcto, ese fue el término 1. Ahora, el término 2 tiene que encerrarse de la siguiente manera. Porque un término está formado por signos, que puede ser positivo o puede ser negativo, números, en este caso hay un 1 invisible, y también está formado por letras. En este caso tenemos una X. Algo que me faltó recordarte. Un término. Puede estar formado por signo que puede ser positivo o negativo. Números y letras en orden alfabético. Y cada letra puede tener un exponente. Digamos 5, 3, y digamos que la Z tiene un 1, pero ese 1 se vuelve invisible. Entonces, muy bien, como está elevado un exponente 1, no es necesario ponerlo. Entonces, todo esto sería un solo término. Pero no siempre va a ser así. A veces va a ser solo un signo y a veces va a ser solo un número. Esto también es un solo término. O a veces va a ser solo un signo con una letra. También es un solo término. Lo importante es que la suma y la resta separan los términos. Entonces, ya identificamos que hay dos términos algebraicos. Pregunta, ¿se están sumando o se están restando? Muy bien, podemos decir que es muy evidente que se están sumando porque acá hay un más. Pero recuerda, no es porque en la mitad haya un más que se están sumando, es porque tienen signos iguales. Si estás en YouTube, te aparecerá una tarjeta por acá para que revises el concepto. O en cualquier otra plataforma, revisa la descripción de este video o si no, revisa los comentarios. Pero te lo recuerdo rápidamente. Digamos que tuviéramos menos x más x. En este caso también tenemos dos términos algebraicos que serían el menos x y justo hasta antes del más, hasta ahí llegamos, y el más x es el segundo término. Muy bien, entonces yo te podría preguntar, primero, ¿cuántos términos hay? Correcto, hay dos términos. Segundo, ¿son semejantes o no son semejantes? Correcto, son semejantes porque tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Te recomiendo que revises los videos anteriores en esta lista de reproducción. Pero podemos observar que aquí hay un más en el centro y aquí también hay un más en el centro. Pero en este caso no se están sumando
porque estos dos términos tienen signos diferentes. Entonces, recuerda, como te lo expliqué en videos anteriores, dos términos algebraicos se suman si tienen signos iguales. Aquí tenemos un más invisible y aquí también tenemos un más. Es decir, en ambos términos hay un más, por lo tanto, se suman. Mientras que en este caso tenemos en el primer término un menos y en el segundo término un más. El menos es diferente del signo más, por lo tanto, no es una suma, es una resta. Y en este caso, como tiene signos iguales, podemos decir que es una suma. Muy bien, ya tenemos claro el concepto. No es porque en la mitad haya un más, es porque son signos iguales, como te lo expliqué en videos anteriores. Porque por analizarlo de esa manera podrías cometer un error. Recapitulando, tenemos dos términos algebraicos. El primer término es más x y el segundo término también es más x. Recordemos que en el primer término el más es invisible. Además, estos dos términos son semejantes porque tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Y tú me dirás, Sensei, ¿pero por qué dices que hay exponentes y no vemos exponentes? Buena pregunta, la respuesta es la siguiente. Aquí tenemos la x, la cual está elevada a un 1 invisible. Recordemos que cualquier cosa elevada a 1, cualquier expresión, cualquier número, cualquier letra elevada a la 1, va a ser igual a esta misma expresión. Se sobreentiende que es el mismo resultado sin necesidad de poner el exponente. Te lo voy a ilustrar con números. Digamos que tenemos un 2 elevado a la 1. En este caso, el resultado ¿a qué es igual? Es correcto, es igual a 2. Digamos que tenemos, por ejemplo, la siguiente expresión. Menos 4x a la 3 más 5x. Y digamos que todo esto está elevado a la 1. Pues como cualquier cosa elevada a la 1 es igual a lo mismo, simplemente vamos a colocar lo siguiente. Volvemos a colocar este mismo resultado de acá a acá. Menos 4x a la 3 más 5x. Desaparecemos el paréntesis y desaparecemos el 1. Te lo he ilustrado con varios ejemplos, pero resumiéndolo, simplemente cuando veas una letra sin un exponente o un número sin un exponente es porque está elevado a un 1 invisible. Entonces te lo voy a explicar de la siguiente manera. Digamos que tenemos x más x. Recordemos que al lado izquierdo hay un 1 invisible en el primer término y hay un 1 invisible en el segundo término. Al separar los términos podemos observar que este es el primer término y este es el segundo término. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Tienes dos términos semejantes. Tienes una vez la letra x más una vez la letra x es igual a dos veces la letra x. En otras palabras, 1x más 1x es igual a 2x. O también lo podemos expresar de la siguiente manera. X más x es igual a 2x. Esto es lo que debemos hacer con este tipo de ejercicios. Me imagino que estás pensando que este ejemplo es muy sencillo y tienes razón. Pero aunque sea muy sencillo, podemos analizar de él muchos conceptos claves para próximos ejercicios. Vamos a ir subiendo de nivel gradualmente de manera que va a ser más cómodo para ti. Hey, ¿qué tal te está pareciendo la clase hasta ahora? Si te gusta mi manera de explicar, recuerda, si estás en YouTube, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con todo el que pueda necesitar. Si me estás viendo desde cualquier otra plataforma, recuerda seguirme en esa plataforma o red social, dejarme una reacción, un me gusta, dejarme un comentario y compartir mi contenido con todo el que pueda necesitar, ya que quiero ayudar a muchas más personas. Ahora te voy a dar un bonus con este ejercicio. Listo, lo vemos muy sencillo. Es verdad, este ejercicio es muy sencillo, pero te cuento que me encanta empezar desde el nivel más básico e ir subiendo gradualmente para que todos los conceptos te queden lo más claro posible, porque mi intención es ayudarte. Ahora, ¿qué te parece si analizamos lo siguiente? ¿Qué pasaría si cambiáramos algunas cosas de este ejercicio? Por ejemplo, cambiáramos la letra X por otra letra o le pusiéramos exponentes a las letras. Vamos a ver. Ahora que te he explicado el ejercicio número 1, quiero explicarte ejercicios similares para que cada que los veas los hagas rápidamente de la manera más sencilla posible y reduciendo lo más que se pueda la posibilidad de cometer errores. Vamos a ver, vamos a empezar con el ejercicio A. Entonces, tenemos ¿cuántos términos? Vamos a encerrarlos, quiero que tú también lo hagas junto conmigo en tu cuaderno. Entonces, tenemos dos términos donde el primer término tiene un más invisible y lo encerramos de la siguiente manera. Recordemos, los términos algebraicos se separan entre sí por el signo más y el signo menos. La multiplicación y la división no separa términos. Entonces, como acá tenemos un más, hasta ahí llega el primer término. Y el segundo término se encierra de esta manera. Porque los términos tienen signos, números y letras. Acá hay un signo,
Acá hay un 1 invisible y aquí hay una letra, signos, números y letras. Ahora, ya sabemos que hay dos términos algebraicos. La pregunta a continuación es, ¿son semejantes o no son semejantes? Quiero que tú siempre te hagas esas preguntas a medida que vas resolviendo los ejercicios. Vas haciéndote las preguntas y tú mismo las vas respondiendo sobre la marcha. Veamos, hay dos términos algebraicos, ya analizamos por qué. Y la pregunta ahora es, ¿son semejantes o no son semejantes? Es correcto, son semejantes porque el primer término tiene una x elevada a la 3 y el segundo término también tiene una x elevada a la 3. Es decir, esta x es esta misma x y el exponente de la x en el primer término es 3 y el exponente de la x en el segundo término también es 3. Las mismas letras, el mismo exponente. Por lo tanto, el resultado va a quedar en términos de x a la 3. Va a seguir quedando en términos de lo mismo. Y te recomiendo que siempre pongas primero en el resultado esa x, para que así no se te olvide colocarlo en el resultado final. Lo que debemos hacer ahora es analizar estos dos términos algebraicos que ya sabemos que son semejantes, ¿se suman o se restan? Correcto, se suman porque ambos tienen signos iguales. No es porque en la mitad haya un más, no, es porque tienen signos iguales. Y el resultado queda con el signo del número mayor. Como el mayor es positivo, el resultado queda positivo. Muy bien, ahora podemos observar que acá hay un 1 invisible y acá hay un 1 invisible. Simplemente sumamos ese par de números de la siguiente manera. 1 más 1 da 2 y no podemos olvidar que ese más se vuelve invisible. Ahora podemos interpretar el ejercicio de la siguiente manera. Es como decir 1x a la 3 más 1x a la 3 da más 2x a la 3. Pero podemos decirlo de una manera más sencilla. X a la 3 más x a la 3 es igual a 2x a la 3. Continuemos con el ejercicio B. Lo primero que debemos hacer es encerrar los términos algebraicos. Aquí tenemos el menos x y este menos separa este primer término de este segundo término. Muy bien. ¿Qué debemos hacer ahora? La pregunta es, recuerda, tú te vas haciendo las preguntas y tú mismo las vas respondiendo sobre la marcha. La pregunta es, ¿son semejantes o no son semejantes? La respuesta es, sí son semejantes porque el primer término tiene la letra x únicamente, no hay más letras. Y el segundo término también tiene únicamente la letra x. Como ambos tienen la misma letra y además esta x está elevada a la 1 y además esta x de acá también está elevada a la 1, entonces ya sabemos que el resultado va a quedar en x a la 1, pero ese 1 es invisible, ¿cierto? Ya sabemos que en eso va a quedar el resultado. Por lo tanto, vamos a analizar ahora la operación. La pregunta es, mira la pregunta ¿es una suma o es una resta? Es correcto, es una suma. Y créeme que mucha gente comete ese error. Mucha gente dice es una resta porque ven un menos en el centro. No es una resta. Es una suma porque los dos tienen el mismo signo. Entonces queda con el signo del número mayor. Como los dos son negativos, pues la única posibilidad es que quede negativo. Ahora vamos a ver. Ya sabemos que es una suma. Y lo que debemos hacer es analizar los números. Simplemente cogemos este 1 y lo sumamos con este 1. 1 más 1 da 2. Ponemos el 2 acá. Y ya sabemos que este menos no se puede volver invisible. Él se conserva ahí. Solo cuando es más y está de primero o está después del igual, sí se puede volver invisible. En este caso no. Continuamos con el ejercicio C. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo por preguntas. Primera pregunta, ¿cuántos términos hay? Pues encerremos los términos para saber cuántos hay. Entonces empezamos a encerrar, este es el más y, recordemos que acá hay un más invisible. ¿Y por qué sabemos que llegamos hasta ahí? Porque acá hay un más. Entonces encerramos el segundo término. Entonces la respuesta era ¿cuánto? Tenemos dos términos algebraicos. Segunda pregunta, esta sería, ¿son semejantes o no son semejantes? Y la respuesta es, son semejantes porque tienen la misma letra y esta y, aquí está elevada a la 1 y aquí también está elevada a la 1. Es decir, tienen la misma letra con los mismos exponentes. Entonces vamos a poner la y acá, que está elevada a un 1 invisible. La siguiente pregunta sería, ¿es una suma o es una resta? Y la respuesta es, correcto, es una suma. Y no es porque en la mitad haya un más. Yo creo que eso ya lo tenemos muy claro, ¿cierto? No es porque en la mitad haya un más. Es porque ambos tienen signos. Correcto, tienen signos iguales. Y el resultado queda con el signo del número mayor. Pero como los dos son positivos, pues la única posibilidad es que el resultado quede positivo. Acá hay un 1 invisible y acá hay un 1 invisible. Ahora, lo siguiente que debemos hacer, la siguiente pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuánto da la suma? ¿Cuánto da la suma de los números? Pues 1 más 1 da 2. Por lo tanto, este sería el resultado. Y no olvidemos que este más se vuelve invisible.
¿Por qué razón? Porque se sobreentiende que es positivo. Si no lo ponemos, ahí queda bastante claro que es positivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La forma correcta de interpretarlo sería y más y es igual a 2y. O y más y da 2y. Continuemos con el ejercicio D. Hey, ¿qué tal te está pareciendo hasta ahora? Si notas que cada vez es más sencillo, esto es muy mecánico, es muy repetitivo. Pero esa es la idea es que practiques mucho las matemáticas y te vas a dar cuenta de que las matemáticas son muy fáciles. No cometas el error que comete mucha gente. Ah, ya entendí. Y por lo tanto no vuelven a practicar ejercicios similares porque ya los entendieron. Es mejor practicar. Haz de cuenta que esto es como un deporte. Por ejemplo, si tú estás practicando fútbol, baloncesto, artes marciales, lo que sea, tú repites el mismo movimiento varias veces hasta que lo dominas. De la misma manera vas a repetir ejercicios similares hasta que los domines. Y ejercicios diferentes también, obviamente, pero vas a repetir ejercicios hasta que tú lo identifiques en una evaluación, por ejemplo, y tú digas, ah, eso está muy fácil porque ya lo he hecho muchas veces. Es eso, la práctica es la clave. Muy bien, el ejercicio D. La primera pregunta, quiero que lo sigamos trabajando de esa manera, me parece una forma muy ordenada de trabajar. Primera pregunta, ¿cuántos términos hay? Y tú vas respondiendo, cada que yo haga la pregunta tú lo respondes allá. Luego me pones en los comentarios si los estás respondiendo de la manera correcta. Vamos a ver, primera pregunta, ¿cuántos términos hay? Bueno, para poder responder hay que encerrarlo. Empecemos a encerrar por acá, por acá, por acá, y hasta antes del menos, hasta ahí llegamos. Segundo término, lo encerramos de esta manera. Recordemos que el menos tiene que estar adentro del término, no puede estar por fuera y además tiene que estar al lado izquierdo de los números o de las letras. Muy bien, entonces aquí tenemos dos términos algebraicos. La siguiente pregunta, ¿ya sabes cuál es, cierto? ¿son semejantes o no son semejantes? Y la respuesta es que sí son semejantes porque aquí esta z está elevada a un 1 invisible y aquí también hay una z también que también está elevada a un 1 invisible. Por lo tanto, ya sabemos que el resultado va a quedar en términos de z. Y la siguiente pregunta, ¿cuál sería? Sería, ¿es una suma o es una resta? Recordemos que lo podemos sumar o restar porque son semejantes. Si no fueran semejantes, no los podríamos sumar, no los podríamos restar. Veámoslo de la siguiente manera. Es como si tuviéramos, por ejemplo, tuviéramos 3 marcadores más un marcador, el resultado da 4 marcadores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas semejantes. Veámoslo con otro ejemplo de términos no semejantes. Tenemos 3 marcadores y una cinta. No son semejantes, no los podemos sumar. Son cosas muy diferentes. Por lo tanto, tendríamos que dejar indicados. 3 marcadores más una cinta da 3 marcadores y una cinta. No se pueden sumar. Tienen que quedar de la misma manera. Ahora muy bien. Continuando con el ejemplo. Sabemos que es una suma porque tienen signos iguales. Sabemos que son semejantes. Ya te di el ejemplo de los marcadores y la cinta. Con eso queda claro que como son semejantes los podemos sumar. Muy bien. Y como son semejantes, lo que tenemos que hacer ahora es decir que lo sumamos porque tienen signos iguales y el resultado queda con el signo del número mayor. Como ambos son negativos, el resultado es negativo. Ya analizamos con qué letra va a quedar el resultado. Ya analizamos qué operación es una suma. Y ya analizamos que el resultado va a quedar negativo. Ahora pensemos en los números. La siguiente pregunta sería, ¿cuánto da la suma? Pues simplemente cogemos el número que da acá y el número que da acá y lo sumamos. Cuando sea complicado puedes hacer la suma aparte a mano o en calculadora, depende si te dejan usar calculadora o no. Pero en algunos casos puedes hacer la operación en la mente, por ejemplo 1 más 1 da 2 y simplemente pones el resultado. Entonces, resumiendo, menos z es igual a menos 2z. O menos z da menos 2z. Hay varias formas de interpretarlo. Muy bien, continuemos con el ejercicio E. Puedes interpretarlo con preguntas, puedes hacerte preguntas e irlas respondiendo. Y también puedes analizarlo por pasos. Por ejemplo, paso número 1, encerrar los términos algebraicos. Aquí tenemos este primer término que sería el más 2x a la 2y. Porque recordemos que un término tiene signos, números y letras. Las letras en orden alfabético con exponentes, ¿cierto? Entonces vamos a encerrar el más 2xy y aquí hay un más, o sea que hasta ahí llegamos. Porque este signo más le pertenece al segundo término y lo encerramos de esta manera. Recuerda, tú lo vas a hacer con lápiz muy suavemente, casi que ni se vea, para que no sea necesario borrarlo. Entonces, ese fue el paso número 1, encerrar los términos algebraicos. Hay dos términos. Paso número 2, identificar si son semejantes o no son semejantes. Veamos, aquí hay un x a la 2 y aquí también hay x a la 2. Aquí está y a la 1 invisible y aquí y a la 1 invisible. Como esta x tiene exponente 2 y la x de acá también tiene exponente 2, quiere decir que tienen la misma letra con el mismo exponente. Pero analicemos la y. La y de acá tiene un exponente 1
Y la y de acá también tiene exponente 1. Entonces, mira, tiene las mismas letras con los mismos exponentes. Las mismas letras con los mismos exponentes. Por lo tanto, son semejantes. Ya sabemos que el resultado va a quedar en términos de eso que los hace semejantes, que serían estas letras. Esas letras son las que los hacen semejantes. Muy bien, ya sabemos que el resultado va a quedar en términos de x al lado y. Ese fue el paso número 2. Ahora el paso número 3 sería identificar si es una suma o es una resta. Como ambos tienen signo más, entonces podemos decir que tienen signos iguales. Como tienen signos iguales, hacemos una suma y el resultado queda con el signo del número mayor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ambos tienen el mismo signo, entonces la única posibilidad es que el resultado quede positivo. Ya sabemos que es una suma. El cuarto paso sería identificar cuánto da la operación, cuánto da en este caso la suma. Entonces, simplemente sumamos los números, ya olvidémonos de los signos y de las letras porque ya los consideramos y ya los pusimos. Te recomiendo que siempre lo que vayas considerando lo vas anotando, y créeme que así no te vas a enredar. Ahora, coges el 2 de acá y el 2 de acá y lo sumas, 2 más 2 da 4 y el resultado lo ponemos acá y ya sabemos que este más se va a volver invisible. Entonces la operación fue la siguiente. 2x al lado y más 2x al lado y es igual a 4x al lado y. Muy bien, sigamos con el ejercicio F. Vamos a observar algo diferente en este ejercicio. Como podemos observar, aquí no tenemos letras. Recuerdo una vez una amiga que me estaba diciendo, yo creía que los términos algebraicos solo eran algebraicos por tener letras. Y recuerda que no necesariamente. Pueden ser términos algebraicos si son letras solas, como acá, aunque realmente hay un 1 invisible, sabemos que ahí está, pero digamos que son letras solas. Y aquí también tenemos números solos, también son términos algebraicos. Entonces veamos, como te lo expliqué, lo puedes hacer con preguntas o lo puedes hacer con pasos. Digamos, paso número 1, encerrar los términos algebraicos. Recuerda que los términos siempre tienen que tener un signo, puede ser positivo o negativo, y el signo tiene que estar adentro del término. Entonces aquí tenemos el menos 14 y hasta este menos, hasta ahí llegamos. Y el segundo término sería el menos 14 también, el otro menos 14. Muy bien, entonces tenemos dos términos algebraicos. Sigamos con el paso número 2. El paso número 2 sería identificar si son semejantes o no son semejantes. ¿Tú qué crees? Correcto, son semejantes. Y mucho cuidado, no son semejantes porque son iguales. No, 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 no. No es eso, no es eso de lo que estamos hablando. Son semejantes porque en este caso no tienen letra. Podría haber sido aquí un número diferente, digamos el menos 30 menos 14. Podrían haber sido números diferentes, pero siguen siendo semejantes. ¿Qué los hace semejantes? Que no tienen letra. Eso es lo que, digámoslo así, es lo que tienen en común, es lo que los hace semejantes. Mientras que acá lo que los hacía semejantes era que tenían letras, pero además que esas letras eran iguales y con el mismo exponente. Muy bien, entonces aquí no tienen letras, son semejantes. Entonces aquí en el resultado no va a aparecer ninguna letra, porque son simplemente números como los que ya habíamos trabajado desde antes. Entonces ya hicimos el paso número 1, que fue encerrarlos, los términos algebraicos. El paso número 2 fue identificar si son semejantes o no son semejantes. Si son semejantes, ya te expliqué por qué. Entonces el paso número 3 sería identificar si es una suma o es una resta. Efectivamente es una suma, y mucho cuidado, porque mucha gente cree que es una resta porque aquí hay un menos. No es una resta. Es una suma porque ambos tienen el mismo signo. Acá hay un menos y aquí también hay un menos. Tienen el mismo signo. Y el resultado queda con el signo del número mayor. Pero como ambos son negativos, pues simplemente decimos que el resultado queda negativo. Así de sencillo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya analizamos que queda con el mismo signo y que es una suma. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora, el paso número 4, sería realizar la operación que sabemos que tenemos que hacer. En este caso, el paso número 4 sería realizar la suma. Entonces, 14 más 14 da 28. Y si tú te enredaras, podrías hacer la operación aparte o en calculadora. En este caso son números sencillos. Muy bien, continuamos con el ejemplo G. Ya lo hicimos con pasos, vamos a volver a hacerlo con preguntas. La primera pregunta, ¿cuántos términos hay? Y entonces tú vas resolviendo las preguntas y vas haciendo el ejercicio conforme a cómo vas resolviendo las preguntas. Por ejemplo, primera pregunta, ¿cuántos términos hay? Pues encerrémoslos para mirar. Aquí tenemos el más 33 porque acá hay un más invisible y aquí tenemos el más 33 también. Esa fue la primera pregunta. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Hay dos términos algebraicos, aquí los podemos ver encerrados. Segunda pregunta, ¿son semejantes o no son semejantes? Recuerda, tenemos que saber primero si son semejantes, porque si no son semejantes, no los podemos sumar o no los podemos restar. Por eso te lo enseño en ese orden. Muy bien, entonces, ¿son semejantes o no son semejantes? ¿Tú qué crees? Correcto, son semejantes porque no tienen, ¿qué?
No tienen letra, muy bien. Y como son semejantes, sí los podemos sumar o los podemos restar. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué operación sería? Como ya sabemos que sí los podemos sumar porque son semejantes, la pregunta sería, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una suma o hacemos una resta? ¿Tú qué crees? Correcto, hacemos una suma. ¿Y por qué la hacemos? Efectivamente, porque tienen signos iguales y el resultado queda con el signo del número mayor. Pero como ambos tienen el mismo signo, el resultado va a quedar positivo, va a seguir quedando con el signo positivo. Muy bien, la siguiente pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuánto da la operación? Y en este caso sería, ¿cuánto da la suma que tenemos que realizar? Entonces simplemente 33 más 33 da 66. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Simplemente tenemos que desaparecer este más porque recordemos que se sobreentiende que es positivo si no lo ponemos. Hey, ¿qué tal te ha parecido estos ejercicios? Son muy sencillos, ¿cierto? Ahora quiero que hagas lo siguiente, quiero que pauses este video y tomes apuntes. Dale. Ahora que has tomado apuntes de lo que te he explicado hoy, te voy a dejar el ejercicio para la siguiente clase, el ejercicio número 2 del taller número 3. Veamos. Y aquí tenemos el ejercicio número 2 para la siguiente clase. Es x a la 2 más x. Recuerda, sigue el mismo procedimiento que te he venido enseñando. Encerrar los términos algebraicos, identificar si son semejantes o no son semejantes. Si son semejantes los puedes sumar o restar. Si no son semejantes, entonces tendrías que decir no son semejantes, no lo puedo hacer. Para mí ha sido un placer estar contigo en esta clase. Espero poder verte en la siguiente clase. No olvides dejarme tus comentarios con tus dudas para poder resolverlas en próximos videos. Recuerda, esto es Lincoln Sensei y nos vemos en la próxima clase.